Hola, buenas noches a todos los que están en vivo en la noche de hoy, martes 10 de diciembre. Habíamos anunciado un tema para hoy que era las 5 cosas que debemos de saber del cardiólogo acerca de los pacientes diabéticos. Hay 3 grupos de pacientes de los cuales se nutren los cardiólogos. Unos son los pacientes hipertensos, otros son los pacientes que tienen problemas de colesterol y sin duda un grueso de otros pacientes son diabéticos. Desafortunadamente vemos pacientes diabéticos que han complicado cuando han presentado un infarto, cuando ya tienen insuficiencia cardíaca y pues nos corresponde prácticamente solo tratar de frenar las complicaciones. Pero puede ser que también a la hora de evaluar a un paciente para su riesgo cardiovascular, encontremos diabéticos que nunca han tenido infarto todavía. Y puede ser que como cardiólogos, al estar preocupados por sus enfermedades cardiovasculares, debamos de tratar al paciente nosotros mismos. Si no podemos, pues remitimos con un endocrinólogo, un diabetólogo, a que hagamos el trabajo de nosotros. Pero a veces este paciente también que viene tratado ya con diabetes, puede ser que muchos diabéticos no estén bien controlados y nosotros podamos reforzar ese tratamiento que está tomando o recomendar al que está mirando que puede ser multiplicado, sobre todo con fármacos que a nuestro juicio no incrementan los riesgos cardiovasculares o bien ya un paciente con problemas cardíacos que el tratamiento que está llevando no le provoque trastornos que puedan ocasionar la muerte. De eso se trata el tema de hoy. ¿Qué 5 cosas que debemos de conocer los cardiólogos acerca de la diabetes? Este tema lo extraje de una página que para mí es súper buenísima de medicina. Se llama Physician Academy for Cardiovascular Education. PACE es las iniciales, PACE-CME, porque esta página tiene una gran cantidad de videos educativos, también ya diapositivas realizadas sobre todos los temas de cardiología, y hay una gran parte de esto que es acerca de los diabéticos. Así que esta misma charla está en esa página para los cardiólogos que la quieran ver en vivo inclusive, y está en las diapos. La página es Physician Academy for Cardiovascular Education. Creo que ponen PACE, o sea, PACE- en el medio, CME, y les debe salir en su página de internet. Y creo que hay que suscribirse, pero es gratis y es buena. De modo que ahí están todas las diapos, son como 100, pero yo no voy a hablar de todo eso, sino que de lo que nos interesa a nosotros. Entonces, bueno, dice Slide Curriculum, 5 cosas que los cardiólogos deberían conocer. Entonces, los temas que vamos a hablar hoy son 5 aspectos. Primero vamos a hablar brevemente de la historia natural de la diabetes mellitus y enfocarnos un poco en las complicaciones macrovasculares y las microvasculares. Vamos a hablar de la importancia de la hemoglobina glicosilada, con respecto a la enfermedad cardiovascular. Vamos a hablar brevemente sobre los fármacos que se utilizan en pacientes diabéticos y sobre todo cuáles son los que tienen mayor riesgo de complicaciones para nuestros pacientes con enfermedad cardíaca, cuáles tal vez deberíamos de evitar y cuáles hay que vigilar más. También vamos a hablar sobre las complicaciones cardiovasculares como tal de la diabetes. Y al final, lo más importante, creo yo, es sobre la hipoglicemia, los bajones de azúcar en los pacientes con diabetes y enfermedad cardíaca, qué tan peligrosos son, cuáles son los fármacos que más los producen y si realmente un bajón de azúcar, una hipoglicemia moderada o severa, puede o no a la larga incrementar los riesgos de estos pacientes de muerte cardíaca o de infarto. ¿Será que un cuadro de hipoglicemia puede ocasionarme un infarto o incrementarme los riesgos de infarto en el futuro? Pues de eso vamos a hablar hoy. Entonces, ¿por qué es importante este tema de la diabetes? Porque la prevalencia, o sea, el porciento de personas que va siendo diagnosticada con diabetes va incrementando. Según una publicación hecha por una revista de diabetes, para el 2010 la población habían unos 265 millones de pacientes diabéticos en el mundo,
Pero para el 2030, que casi ya entre poco, van a haber 458 millones de pacientes con diabetes. La prevalencia hasta el 2010 era 6.6% a nivel mundial y se espera que incremente a un 7.8%. Hay países que tienen mayor prevalencia de diabetes. Los que tienen mayor prevalencia en América son Estados Unidos y México y Alaska. Mi país, Nicaragua, tiene una prevalencia moderada, diríamos. Dicen ellos que más de 12% de prevalencia son, decía, Estados Unidos, México y Canadá. Mi país está entre el 9 y 12%, que es Nicaragua. Y América del Sur sobresale sobre todo las Guyanas, que también tiene una prevalencia de más de 15%. Ecuador, que el doctor Vaca me está viendo, Perú, Bolivia, Brasil, están entre 7 y 9, un poco menos que nosotros los nicaragüenses. Según veo el mapa, toda Centroamérica, excepto Panamá y Costa Rica, tienen prevalencia moderada por lo menos. O sea, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, estamos como Canadá, entre 7 a 9, entre 9 y 12% de prevalencia. Eso es bastante, ¿ok? Entonces van a haber pacientes diabéticos que van a tener complicaciones cardiovasculares, por supuesto, y vamos a ver siempre pacientes con diabetes. Por eso los cardiólogos es importante que tengamos idea de lo que podemos hacer con estos pacientes o en qué podemos apoyar a los que tratan a los pacientes. ¿Qué influye en esta prevalencia tan alta? Pues la obesidad, que va ganando auge en el mundo por el sedentarismo, por la dieta, etcétera, etcétera, por falta de ejercicio. El envejecimiento también favorece la aparición de la diabetes, por supuesto, porque se van gastando las células beta, por supuesto, y por eso pues hay intolerancia a la glucosa y aparece la diabetes. Y también factores genéticos, claro que sí. Todo eso favorece algo al final que se llama insulinoresistencia, y esta favorece a la vez trastornos del endotelio vascular de las personas, hipertensión arterial, trastornos con la glucosa, hiperglicemia, con los lípidos también, y eso por supuesto genera mayor enfermedad cardiovascular. De modo que hay una relación directa entre la insulinoresistencia y la enfermedad cardíaca, claro que sí. Pero también, ya decíamos en otras charlas, la hiperglicemia. O sea, por medio de la hiperglicemia, azúcar alta y también la insulinoresistencia, hay enfermedad cardiovascular. Y es que algo importante es que se ha visto que, sin duda, el riesgo de infarto de los pacientes con diabetes es altísimo. Tanto que diríamos que el riesgo de presentar un nuevo infarto de un paciente que no es diabético es tan alto como un paciente que es diabético y nunca lo ha presentado. ¿Ok? Entonces, si dejáramos un diabético correr sin tratamiento, ¿qué ocurriría? Bueno, alguien normal, de pronto mala dieta, estrés, la genética, obesidad, insulinoresistencia, hiperglicemia aparece al final. La hiperglicemia y la insulinoresistencia empiezan a provocar complicaciones cardíacas, cerebrovasculares, macrovasculares, microvasculares también, y al final muerte. Esa es la historia natural de una enfermedad. Y se ha visto que, sin duda, la diabetes por eso se asocia a una disminución de los años o expectativa de vida. Una publicación hecha en el New England Journal of Medicine en el año 2011, hay una, voy a ver aquí, el New England Journal of Medicine 2011, volumen 364, página 829, un gráfico comparativo entre hombres y mujeres, el cual establece que, por ejemplo, como promedio, un hombre de 50 años con diabetes, pero sin historia de enfermedad vascular, va a morir 6 años antes que un paciente no diabético. ¿Ok? Eso es interesante. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones crónicas de la diabetes? Bueno, estas se dividen en dos tipos: microvasculares y macrovasculares. Las macro, ¿cuáles son? La más conocida es la enfermedad cardíaca, el infarto, pero también a nivel neurológico los stroke, los infartos cerebrales, y en las piernas la insuficiencia arterial periférica. Cuando hablamos de macrovasculares son las arterias de mayor calibre, ¿ok? De la macrocirculación, que irrigan órganos vitales. Cuando hablamos de microvasculares, que son las otras complicaciones a largo plazo, vamos a hablar de la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, que es la insuficiencia renal por diabetes, y la neuropatía diabética. Importante, hay que decirlo, que la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en los adultos. De la nefropatía por diabetes puedo decir que por lo menos un 44% de los casos con enfermedad renal crónica son originados por diabetes. Y en cuanto a la neuropatía, que es la pérdida de sensibilidad sobre todo en las piernas de los pacientes, hasta un 70% de los pacientes con diabetes la presentan, ¿oye? Según un registro americano del año 2000. Entonces, se ha visto, mencionaba yo, 3 tipos de daño microvascular.
periférico, que es de la sensibilidad de las piernas, la retina y renal. Si el paciente en nosotros solo tiene un daño microvascular, tiene X riesgo. Pero si ya tiene dos sistemas, mayor riesgo. Y si tiene los 3 daños microvasculares, el riesgo de muerte y complicaciones es mayor, según una publicación de Lancet Diabetes 2016, en el cual el riesgo cuando presenta los 3 daños microvasculares es hasta 2.2%, comparativamente cuando solo hay un daño microvascular, que es el 1.2%. De modo que hasta eso es importante saber. O sea, no quedarnos con que si el paciente ya tiene nefropatía y tiene retinopatía diabética, no, eso incrementa el riesgo. Un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Ya está estudiado, está demostrado que estos pacientes también, aun cuando clínicamente todavía no tengan un infarto o stroke, ¿ok?, ya tienen incremento de riesgo de morir por el corazón y de ingresos por esto, ya sea por falla cardíaca o muerte cardíaca o infarto. Hasta ahí hemos hablado sobre la historia natural, digamos, la epidemiología y la diferencia entre complicaciones macrovasculares y microvasculares. Perdón. Ahora vamos a hablar sobre la hemoglobina glicosilada. Este examen es importante. Recuerden que nos da un promedio de los niveles de azúcar del paciente 3 meses atrás, retrospectivamente, que no varía con el ayuno, o sea, puede hacerse en cualquier momento, ¿ok?, lo cual es fundamental. Y hay que decir que el diagnóstico de diabetes se hace cuando por lo menos 2 tomas del paciente es mayor de 6.5%. Y se dice que el paciente está en riesgo de diabetes cuando su hemoglobina glicosilada está entre 6 y 6.4%. Ojo ahí, importante para que todos aquellos pacientes que cuando nosotros, amor, un agüita, agua, gracias. Todos aquellos pacientes que vemos nuestra consulta de cardiología, siempre le hacemos su perfil de lípidos, su glicemia, su creatinina, su ácido úrico, su hemoglobina glicosilada. Lo hacemos como aquí normal, sin ser diabéticos, ¿ok? Y nos llega hablando un paciente que es hipertenso y nos llega con una glicosilada de 6.2. Ese paciente ya está en riesgo. Podríamos categorizarlo como prediabético, en el cual tenemos que echarla toda con la dieta, el ejercicio y el cambio de hábito de vida, por supuesto. Entonces aquí, según una publicación del Diabetes Care 2012, estos pacientes en prediabetes lo que llevan es mucho consejo, claro que sí, porque ya están al borde de una enfermedad que va a disminuir su expectativa de vida. 6 años, lo decíamos, para una persona, un hombre de 50 años, va a incrementar su riesgo cardiovascular el doble, el triple. Y si hay daño microvascular de 1, 2 o los 3 tipos, 2.5 hasta 3. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Ya hemos hablado de eso hace unas casi 3 semanas. Perdón. Hay 2 tipos, podemos hacerlo con la glucosa en ayuna, pero cuando es más de 126, por lo menos en 2 ocasiones. Pero con la glicosilada es más de 6.5%. Dice aquí que un valor, por supuesto, de menos 6.5 no excluye la diabetes, por supuesto. Hemos dicho que la gente puede ser prediabético, está entre 6 y 6.4%. Entonces, continuamos. Bueno, entonces, la hemoglobina glicosilada es un umbral, un valor que indica riesgo de daño macrovascular y microvascular. Según una publicación también de la revista de Diabetología 2012, plantea lo siguiente, que cuando un paciente haya presentado un evento macrovascular siendo diabético, por ejemplo, el riesgo de presentar un nuevo evento va a ser tan alto hasta un 38%. Pero también aún un paciente, por ejemplo, en cuanto a los niveles de hemoglobina glicosilada, será importante, por ejemplo, un paciente ya diabético diagnosticado, ¿en qué valor lo tengo? O sea, me da igual que esté en 7% de control o 7.5%. ¿Será que si yo ando un paciente diabético en 7.5 tiene más riesgo de complicaciones macrovasculares, sí o no? ¿O da igual que esté en 7, ya siendo diabético? Bueno, saludos, Roque. Bien, si comparamos la hemoglobina glicosilada de menos 7 y más 7, sin duda, ya siendo diabético el paciente y aún sin infarto, sin problemas coronarios, pero entre más alta la hemoglobina glicosilada, va a tener mayor riesgo de presentar eventos macrovasculares. Por eso es importante a nuestros pacientes con diabetes tenerlos bien controlados.
en una próxima momentito vamos a hablar cuál es el valor que hay que dar a nuestros pacientes. Entonces, si la hemoglobina, por ejemplo, está a menos de 7, el riesgo comparativamente cuando es más es hasta un 38% de incremento de complicaciones macrovasculares. Y cuando es microvascular, si comparamos menos de 6.5 de hemoglobina glicosilada con más de 6.5, el incremento es a un 40%. ¿Ok? Entonces sí es importante el valor el que está en nuestros pacientes. Entonces importante decir que cuando en los pacientes diabéticos nosotros bajamos su hemoglobina glicosilada, vamos a bajar las complicaciones macrovasculares y microvasculares. Importantísimo. ACV, infarto, daño nervioso, ¿ok? Importantísimo. Y hay pastillas, medicinas que vamos a hablar más adelante, en las cuales que aparte del control metabólico, puede ser que nos ofrezcan un más allá, un plus de reducción de riesgo, porque tienen efectos hemodinámicos como bajar un poquito la presión, efectos en la pared vascular como causar un poco mayor de relajación de la pared arterial, reducción de peso, ¿ok? Y menos hipoglicemia. Miren que aquí ya empezamos a mencionar la hipoglicemia como no producirla es un beneficio para nuestros pacientes. Entonces, ok. Sí. Ahora viene la pregunta. Ok. Nuestros pacientes diabéticos generalmente no solo son diabéticos, también tienen hipertensión arterial y también tienen problemas con los lípidos. Entonces, cuando un paciente diabético lo va a controlar, no solamente basta con tener su glucosa en valor normal en ayunas o una glicosilada apropiada, que sería menos de 7, ¿ok? Generalmente para disminuir complicaciones macrovasculares y menos de 6.5% para disminuir complicaciones microvasculares. Ya lo dije, no lo voy a repetir porque más adelante voy a hablar de eso. No solo basta con esto, también hay que controlar la presión. Fíjese que si usted controla la presión, puede bajar el riesgo de eventos hasta un menos 12%. Cuando usted controla los lípidos, hasta un menos 8%. Y solo la hemoglobina glicosilada, menos 2.6%. De modo que aquí hay algo importante. Tristemente, a un paciente diabético con más patologías como hipertensión y colesterol, cuando usted lo controla, todo es importante, todo agrega más. Pero lo más dramático es la bajada de la presión, el control y de los lípidos también. Sí hay que llevar a estos niveles a los pacientes que le hablaba yo, por lo menos de 7 y menos 6.5. Pero desafortunadamente, como la diabetes aparece por lo menos 10 años después que el paciente ya tenía trastornos metabólicos y que fueron asintomáticos por completo, pasaron por alto por completo, ya hay cierto daño previo en el paciente, que cuando aparece la diabetes muchas veces ya tiene enfermedad coronaria, ya tiene insuficiencia arterial periférica, u otros debutan con un infarto y se hace el diagnóstico de la diabetes en la misma unidad de emergencia o de la terapia de nuestros hospitales. Inclusive se sabe que muchos pacientes que tienen un infarto actual ya lo eran subyacente, digamos, la diabetes. Viene avanzando poco a poco. Y por eso, una vez que nosotros la diagnosticamos y le empezamos a tratar, no bajan tanto los riesgos como lo ocurre cuando usted controla hipertensión y lípidos. Pero sí hay que tratar de controlarlos. Y bien, ok, doctor, usted está diciendo que para yo tratar de evitar infarto voy a bajar la glicosilada en los pacientes, porque mire qué importante, solo estoy hablando de hemoglobina glicosilada. Es que así se controlan actualmente los pacientes. Con hemoglobina glicosilada es que se hace su seguimiento, su control, su modificación de tratamiento. No es como tal con el azúcar en ayunas. Nos guía, nos apoya para el control con insulina, por ejemplo, con los fármacos. Pero el pronóstico está dado por la hemoglobina glicosilada. Entonces, menos de 7 para disminuir complicaciones macrovasculares y menos 6.5% para disminuir complicaciones microvasculares. Pero, si tenemos pacientes que ya han tenido infarto, ACV, gente de mucha mayor edad, que tienen diabetes de larga evolución de más de 20 años, aun cuando no tengan infarto, a estos pacientes, si nosotros aplicamos una terapia estricta de control de glucosa a menos de 6.5 de glicosilada, tal vez causemos hipoglicemia y esto puede aumentar los riesgos de infarto y de muerte, ¿ok? De modo que en pacientes que han tenido muchos trastornos cardiovasculares no hay que ser tan estricto con el control y se plantea por eso, inclusive, tenerlo alrededor de 7, pero puede ser un 7.1, 7.2, ¿ok? Pero no tan bajo. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene diabetes de poco tiempo de evolución, una gran
está joven, 30, 40 años, no tiene enfermedad cardíaca, pues tratemos de tenerlo entre 6 y 6.5 su hemoglobina glicosilada, ¿ok? Pero sin causar hipoglicemia. Entonces, en los pacientes diabéticos, ¿cómo los manejamos? Llevamos 20 minutos, pero llevamos bastante bien. Pues lo diagnosticamos, tratamos de controlar su glucosa, controlamos sus factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y tratamos también sus comorbilidades. Entonces, vamos a hablar del tratamiento de la diabetes ahora. Tratamiento farmacológico y dietético, por supuesto. Sin duda, gran parte del éxito de un control metabólico eficaz en los pacientes con diabetes es la dieta. Y es lo que es más difícil llevar a cabo o ejecutar de forma exitosa. Creo de todo corazón que no es suficiente que uno como cardiólogo haga la consulta con el paciente y le explique qué es lo malo de la alimentación o qué es lo que puede comer. No basta con eso. Creo que entre más hayan personas especialistas involucradas en esto, va a ser mejor. Un diabetólogo, un nutricionista, el que quiera involucrar psicólogos, si el paciente tiene obsesión con la comida, dificultades para poder llevar a cabo una dieta balanceada en su casa por problemas económicos, con la esposa, con la familia, qué sé yo. Entre más personas involucradas en este afán de guiar al paciente a una mejor dieta, creo que así puede ser más exitoso. Hay mucha obesidad en los pacientes, hay muchos malos hábitos aprendidos de toda la vida. Hay gente que desayuna en mi país con Coca-Cola y almuerzan y cenan 1 litro, 2 litros al día. Imagínense eso. Diabetes segura, sin duda. No sé si a los 20 o los 30 años, pero diabetes segura en algún momento. Y niños sobre todo, ¿qué les parece? Niños de 8 o 10 años desayunando con Coca-Cola. La diabetes no solo tiene que ver con que el páncreas produce poca insulina o que los órganos receptores, el músculo que capta glucosa no está funcionando bien, por eso hay hiperglicemia. No, complicado, es multifactorial. Por eso también hay muchos fármacos que pueden emplearse, ¿ok? Y voy a hablar brevemente de los más importantes. La metformina, he hablado maravillas de ella, he dicho que es segura aún pacientes con insuficiencia cardíaca, no da hipoglicemia, no da tampoco trastornos con el ácido láctico, que es cuando yo estudié medicina, recuerdo, era el temor. No podíamos usar más de 2,5 gramos porque daba aumento del ácido láctico que puede ser grave. Se ha visto que no, que es muy noble, pero da muchos problemas digestivos a algunas personas, cólicos, gases, y a veces es intolerable porque da diarrea a los pacientes. Entonces, metformina sí va de entrada generalmente en todos los pacientes según las últimas guías europeas de diabetes, sin problema. Sobre todo si ya la tomaba, hay que mantenerla. Actúa en el hepático, intestinal, etcétera, etcétera. No voy a meterme en eso. Solo quiero ver sí que es segura, pero hay que tener cuidado cuando la filtrado glomerular es menos de 30, ¿ok? Que eso hay que calcularlo con el paciente con la creatinina. Ok, entonces vamos a ver. Las famosas tiazolidonas, pioglitazona, rosiglitazona, hay que tener cuidado con estos fármacos porque pueden causar retención de sodio en los pacientes. Y ahí viene la cosa, ok. Hay medicamentos que de alguna forma u otra, porque unos aumentan la secreción de insulina, otros mejoran la sensibilidad de los órganos para que la glucosa penetre y se almacene y sea utilizada, pero algunos que por diferentes mecanismos también causan otras reacciones adversas. Algunas pueden ser tolerables y no son peligrosas para el sistema cardiovascular, pero otras sí. Estamos tratando pacientes diabéticos que la mayoría van a tener enfermedad cardiovascular o ya la tienen inclusive. Una de ellas, de las peores complicaciones, es la insuficiencia cardíaca. Hubo un estudio hace años, hace más de 15 años, cuando se introdujo uno de estos fármacos, que había pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca y aumentó las descompensaciones y los ingresos por falla cardíaca. Se prohibieron completamente, sacaron del mercado como 5, 8, 10 años, hasta que volvieron a hacer estudios con pacientes diabéticos, no con falla cardíaca, bien categorizados, con seguridad, y se vio que pues, en esos pacientes no aumentaban esos riesgos. Pero hay que tener cuidado, estamos claros, porque causan retención de fluidos en el cuerpo. Entonces, cuidado con las glitazonas. Hay otras famosas nuevas que son los famosos inhibidores de los GLP-1, que son muy buenos, y también los DPP-4 famosos, que estos son neutros desde el punto de vista cardiovascular. Se han hecho estudios para valorar si son o no riesgosos, pero al final la verdad es que no aumentan los riesgos cardiovasculares de infarto, porque aquí en estos fármacos todo siempre se plantea en la parte de seguridad.
Hay una molécula que se llama carbosa que lo que hace a nivel intestinal es bloquear la absorción de todo lo que es carbohidrato. Es buena, no es segura para el sistema cardiovascular, pero da muchos gases también, problemas digestivos, pero es segura. Y los últimos, sin hablar de la insulina todavía, son los famosos inhibidores de los SGLT2, en los que hay 2 o 3 y voy a profundizar un poco más adelante. Estos fármacos actúan a nivel renal, favoreciendo la diuresis cargada de glucosa porque bloquean una bomba de sodio, en la cual la glucosa es la que permite, esa bomba de sodio, que la glucosa que cae en el filtrado por la orina, diríamos, por los túbulos contorneados, se vaya y no se reabsorba para que pase de nuevo la sangre. Ellos bloquean ese canal y la glucosa que se filtró se va y provoca una diuresis osmótica, que hablamos en medicina, o sea, una orina que jala más glucosa, y eso tiene unos beneficios buenísimos en los pacientes: pérdida de peso, baja un poquito la presión hasta 7 milímetros de mercurio, no causa hipoglicemia, tiene beneficios cardiovasculares nunca antes vistos con otros fármacos, que voy a hablar de eso ahora, y no se pueden usar en pacientes que son dependientes de insulina, ¿ok? Solo se apoya. Importante de estos fármacos anteriores, los SGLT2, que debe tener el paciente una función renal apropiada, ¿ok? Por lo menos alrededor de 60 mililitros por minuto metro cuadrado de superficie corporal. La insulina, excelente, sobre todo se usa en pacientes ya que no responden a fármacos. Hay actualmente también la tendencia y se plantea que puede ser indicado desde el principio en los pacientes, si el paciente dice mejor con insulina, a fin de cuentas es lo más fisiológico, diríamos, ¿verdad? ¿Ok? Pero la insulina sí provoca hipoglicemia si damos a dosis inapropiadas, y ese es uno de los riesgos. También puede retener un poquito de agua, de fluido en el cuerpo del paciente, y puede ser en algunos pacientes la causa de insuficiencia cardíaca de descompensaciones. Entonces vamos a pasar directamente a hablar de los SGLT2. Ok, empagliflozina. Hace un par de años salió un estudio llamado EMPA-RAGE, en el cual se hizo en pacientes. Yo siempre he dicho que en pacientes diabéticos lo primero que hay que demostrar es que el fármaco es seguro, que no aumenta muerte cardiovascular, ¿ok? Para poder utilizarlo, porque los pacientes diabéticos de por sí tienen alto riesgo de tener un infarto en el futuro o tienen enfermedad coronaria asintomática. Son pacientes por eso de alto riesgo. Si usted tiene que probar que ese fármaco no va a causar mayor muerte o mayores complicaciones, ¿ok? Por eso se han estudiado al principio contra placebo. Al paciente le dan talco, cualquier molécula que no es nada, él no lo sabe, y al otro le dan el medicamento y lo comparan. Esos estudios contra placebo son realmente para probar seguridad, ¿ok? Es seguro y también eficaz. Se hizo un estudio con pacientes que ya tenían eventos cardiovasculares, habían presentado infarto, 10% de ellos tenían insuficiencia cardíaca, y el estudio demostró que el uso de la empagliflozina disminuía los eventos cardiovasculares hasta un 26% y mortalidad también por cardiovascular. Algo increíble, no visto, sorpresivo, wow. Y eso también en ese momento hubo otro estudio llamado el CANVAS, que fue hecho con canagliflozina, el cual también tuvo resultados similares. La empagliflozina tuvo sobre todo resultados sorprendentes en la reducción cardiovascular de muerte y infarto no fatal. No así previno stroke. Sin embargo, la canagliflozina sí protegió en lo que es neurológico. Pero hubo problemas con la canagliflozina, que hubo mayor incidencia de isquemia periférica y amputaciones en los pacientes. No se sabe por qué, hay teorías. Lo que quiero decir es que actualmente hay tres fármacos de este grupo: son la dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina, las cuales tienen seguridad cardiovascular, disminuyen muerte cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca o empeoramiento de la falla cardíaca. Pero uno de ellos, la canagliflozina, indujo mayor riesgo de amputación. No sé si es porque las versiones, ellos bajan todos, dije yo, importante, son para diabéticos, ¿verdad? Uno sí. No bajan mucho la glucosa, no causan hipoglicemia, bajan tal vez la glicosilada hasta un 0.7%, ni siquiera 1%. Pero por esa glucosuria o exceso o mejor dicho, esa eliminación de exceso de azúcar por la orina provoca efectos beneficiosos en los pacientes. Decía que baja un poco la presión arterial hasta 7 milímetros de mercurio, lo cual aparentemente en un paciente diabético de alto riesgo es sumamente importante. Pero algo importante de estos fármacos es que, aunque tiene un efecto diurético,
no incrementan el sistema o activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona o simpático también adrenérgico del paciente. Estos sistemas endocrinos de nuestro paciente neuroendocrino son graves para la patología cardíaca. Aumentan el riesgo de infarto, de progresión de insuficiencia cardíaca y no lo activan. Y aparentemente por eso tiene tanto beneficio. O sea, ellos no son bloqueadores del sistema neurohormonal, es solo prácticamente un efecto diurético. Yo creo que hay algo más, porque es sorprendente los beneficios que dan. Entonces, actualmente, este grupo farmacológico es el boom de la cardiología, porque a los cardiólogos nos van a ser útiles para prevenir infartos en nuestros pacientes diabéticos. Y por eso actualmente son de primera línea también en los pacientes con diabetes. Dicen los europeos, si el paciente es diabético de alto riesgo, vaya con los SGLT2 de un solo. Si ya está tomando metformina, pues agréguele el SGLT2 también. Entonces, deberíamos de tener a nuestros pacientes con metformina y SGLT2 si se puede. Y si lo pueden pagar. Pero que conte, hay otros medicamentos en cardiología que son mucho más caros que estos SGLT2 y se usan. Entonces, vamos a hablar ahora de la hipoglicemia. Ya vamos terminando. La hipoglicemia es un desastre en nuestros pacientes cardiovasculares. Grave. Casi no la vemos, porque a veces hay cuadros de hipoglicemia leve, moderado y grave. Los graves son los peores, pero sí incrementan las complicaciones. Vamos a leer esto. ¿Qué tan alto es el riesgo de una hipoglicemia en los pacientes severa? Sobre todo con cuáles fármacos, con las sulfonilureas. Glibenclamida, glimepirida, cuidado, ¿ok? Bueno, en un estudio publicado en Estados Unidos, con 29.500 pacientes con diabetes tipo 2, de edad media de 71 años y con por lo menos un tiempo de diabetes de unos 8 años, ellos encontraron los gringos que, 2.8% de los pacientes habían tenido una hipoglicemia severa en el último año. Al ajustar los riesgos de los eventos posteriores después de la hipoglicemia, encontraron que el paciente que ha tenido un evento hipoglicémico tiene hasta 4 veces más riesgo de tener un evento cardiovascular en el futuro. De modo que la hipoglicemia sí empeora el riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos. El coma ocurrió hasta 2% de los pacientes. Y dicen ellos que el mayor por ciento de pacientes que tuvo hipoglicemia en Estados Unidos fue aquellos que eran tratados con sulfonilureas tipo glibenclamida y combinado con insulina. O sea, combinar insulina con sulfonilureas tiene mayor riesgo, al menos en Estados Unidos, de hipoglicemia. Ojo cuando hagamos estas combinaciones. Entonces, ¿en qué pacientes es más probable que ocurra hipoglicemia? En aquellos que nosotros tratamos de llevar a un valor de glicosila mucho más bajo. Claro. También aquellos pacientes en los cuales combinamos de 3 a 4 fármacos para controlar la diabetes. Metformina, unas sulfonilureas y además insulina, por ejemplo, por decirles algo, 3. En aquellos pacientes también que tienen mayor edad. También pacientes de raza negra, según estudios de Estados Unidos. Entonces, algo importante que decir que... Ok, vamos a ir. También hablan que aquellos pacientes que tienen macroalbuminuria, poca función cognitiva, es decir, personas que se le olvidan las cosas, son personas mayores. Recuerden, muchos pacientes que vemos diabéticos son ancianos y se confunden las pastillas, tienen que tomar 3 o 4 porque además no es diabético solamente, es cardiópata, insuficiencia cardíaca, es hipertenso, que toma 15 pastillas al día la persona, cada 8 horas, cada 6 horas. Es difícil realmente no equivocarse, ¿ok? Dicen que por cada 5 años que incrementa la edad del paciente, mayor riesgo de sufrir hipoglicemia porque toma más las pastillas. ¿Y cuáles son las complicaciones que más produce la hipoglicemia? La enfermedad coronaria, todas las causas de muerte, la mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer 2.5%. Y dicen que no se asocia la hipoglicemia a ACV, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, mortalidad no cardiovascular y mortalidad no por cáncer. Entonces, sin duda, otra cosa es que la hipoglicemia severa aumenta el riesgo de todas las complicaciones mayores de la diabetes, tanto en los eventos macrovasculares, sobre todo,
Hablamos de infarto sobre todo, ¿ok? Y también, como decía, todas las causas de muerte. Ya estamos terminando. Dice aquí, vamos a ver, seguimos con hipoglicemia. Ok, un factor importante de que pone a nuestros pacientes en riesgo de hipoglicemia, ¿cuál es? ¿Cuál es el órgano más vulnerable de la diabetes? Si no es el corazón, ¿cuál será? Bueno, si hay médico me lo pone, riñones. Diríamos que los riñones es el órgano por el cual la diabetes habla. Complicación microvascular, nefropatía diabética. Y al final, la causa, decíamos, más importante de enfermedad renal crónica en nuestro país, posiblemente en Estados Unidos, sobre todo gente mayor de edad, más de los 50 años. En un estudio publicado en una revista en la Neurology, dice 46,000 pacientes con enfermedad renal crónica. El 85% eran diabéticos y 4.6% habían sido ingresados por hipoglicemia. Los pacientes con enfermedad renal crónica y diabéticos los pone en riesgo de padecer de hipoglicemia. Claro, porque algunos fármacos su potencia aumenta o su eliminación disminuye más cuando hay enfermedad renal. Y en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, tiene mayor riesgo cuando sufren hipoglicemia de 11, riesgo para ACV, aquí sí, 11 veces más. Riesgo para enfermedad cardíaca, 9 veces más. Riesgo para insuficiencia cardíaca, 11 veces más. Y riesgo para todas las muertes, 33 veces más. De modo que un paciente renal crónico diabético es un reto de observación y cuidado para el médico que lo valore. Ahí creo que medicina interna, nefrología, cardiología tienen que tener una super relación para controlar a estos pacientes. Recuerden que metformina menos de 30 filtrado, pues difícil utilizarlo. Ahí es insulina y la insulina aumenta los riesgos de hipoglicemia, ya lo decíamos. Están contraindicados las sulfonilureas, por supuesto, en ese caso. Tampoco se usan los SGLT2. No hay muchas opciones realmente en estos pacientes, sobre todo a nivel de insulina, lo que se utiliza. Y tiene sus trastornos, claro que sí. Aquí hablan también sobre un estudio llamado DEVOT y hablan de una insulina que se llama Garglina y también produce hipoglicemia. Al final, cualquier insulina, cualquiera, la mejor que haya, puede o no producir hipoglicemia. Hay que tener mucho cuidado. Y yo decía al principio, si la hipoglicemia entonces me incrementa los riesgos. Bueno, ya he hablado de eso. Pero hay riesgos inmediatos y riesgos que ocurren después. Inmediatamente después de un cuadro de hipoglicemia, en las primeras 48 horas ocurren varios fenómenos. Uno, la hipoglicemia de por sí, ¿qué es lo que produce? Una descarga severa adrenérgica, taquicardia, hipertensión, variación de la frecuencia cardíaca. Puede inducir a arritmias también, por supuesto. ¿Okay? Las primeras 48 horas. A nivel vascular aumenta la agregación plaquetaria, la inflamación de los tejidos y las neuroleuquinas, lo cual promueve que la trombosis arterial. Y también promueve mayor deterioro del endotelio de forma aguda en las primeras 48 horas. De modo que una hipoglicemia sí puede provocar un infarto en las primeras 48 horas por todos estos fenómenos. Aumenta la adhesión de las plaquetas al endotelio, la agregación plaquetaria, los fenómenos trombóticos y el consumo mecánico de oxígeno con incremento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Y después de 7 días, hasta 7 días duran estos perjuicios, sobre todo lo que es a nivel de células. Activación de neutrófilos, activación plaquetaria y factores de coagulación. De modo que un paciente que tuvo una hipoglicemia grave, tenemos hasta una semana de riesgo para que nos presente un evento vascular grave, coronario, infarto y también hasta stroke, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para hipoglicemia? Ya estoy terminando, ya está en la penúltima diapositiva. Largo tiempo de diabetes, que ya ha presentado el paciente complicaciones macrovasculares de la diabetes, sobre todo ACV e infarto, que tenga deterioro de la función renal, que esté operado el corazón revascularizado, que esté en la terapia intensiva, que el paciente no tenga síntomas severos de hipoglicemia, no se percate, ya sea porque tiene trastorno neurológico de conciencia, falta de comunicación o que no sea atendido de forma adecuada. Y sobre todo en los pacientes aquellos que no tienen vigilancia por parte de familiares o un cuidador.
es difícil a un paciente anciano que vive solo que tenga un control adecuado de su diabetes, ¿verdad? Con todos estos fenómenos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que estamos proponiendo, o que propone, mejor dicho, esta revisión? Publicada ahorita en Diabetología 2018. Fue por ¿quién? Schmeiner, no sé quién será. Es alemán. Revista de Diabetología 2018. Dicen: estrategias para evitar cuadros severos de hipoglicemia en pacientes mayores de edad con diabetes tipo 2. Importante que no todos los pacientes de mayor edad son iguales. Hay pacientes de mayor edad, 70 años, que tienen su mente clara, que son autosuficientes, se alimentan bien, que no tienen tantas complicaciones micro ni macrovasculares, ¿verdad? Ok. Sí. Importante, hay que aclarar siempre en los pacientes, es determinar en estos pacientes ancianos su estado cognitivo. Qué tan conscientes están de las medicinas que van a tomar, del orden, de la importancia de que algunas pastillas de estas que se toman son con las comidas, otras después, otras antes, si eso influye o no, la insulina, cómo se aplica, las dosis, el paciente ve bien, la jeringa, todo eso es importantísimo en nuestros pacientes diabéticos. Y ¿cuáles son los fármacos que se debería priorizar? No, son los que, ¿cuáles son los fármacos, mejor dicho, que causan más riesgo de hipoglicemia? Evita insulina, sulfonilureas y las glinidas. Los demás dan menos riesgo de hipoglicemia. Los que más riesgo dan son la insulina. Decía también, hablaba de las sulfonilureas, por ejemplo, glibenclamida, y también las biguanidas. Entonces, hemos terminado, hemos concluido con este tema. Este tema yo creo que es más para médicos desde el punto de vista de conocimiento, sí. Pero hay muchos pacientes diabéticos que me van a ver posteriormente y que esto puede servirle de atención a la hora de que estén tomando sus medicinas, tomárselas con mayor responsabilidad. Usted como paciente diabético, como persona diabética, debe ser responsable con lo que toma. Debe sinceramente, no obedecer, no es la palabra, diríamos ser consecuente con su doctor. Porque a veces sí uno se hincapié que este tipo de medicina es con las comidas, este es 2 veces al día, puede ser 1 vez al día, ok. Vigile esto, no, si tiene un cuadro de infección, pues no puede, si no está, por ejemplo, diarrea, vómitos, no se toma el medicamento, pues no, ok. Porque hay pacientes que se me toma el medicamento, de pronto tienen cuadros infecciosos, virales, de diarrea, vómitos, y se siguen tomando las pastillas, y por supuesto después presentan hipoglicemia. Deben tener una mayor relación con su doctor a la hora de abordar los riesgos de hipoglicemia con los medicamentos sobre todo. Y bueno, finalmente, ¿qué puedo decir? Pues sí, los pacientes diabéticos son pacientes de difícil control. No solamente es el problema de la hiperglicemia sostenida, sino son los lípidos también, la enfermedad renal crónica que traen, la hipertensión. Ya hemos hablado en otras charlas sobre los fármacos apropiados para pacientes diabéticos con hipertensión. Ya hablamos sobre fármacos apropiados para hipertensión y enfermedad renal crónica. Usted como médico debe lograr involucrar todo esto. Y ahora estamos hablando de fármacos para el control diabético en pacientes con cardiopatía. Sobresale actualmente los SGLT2. En Nicaragua hay, hasta donde yo sé, de 2 tipos, DAPA y la EMPA. No sé si hay cana, creo que no. Ya tenemos varios pacientes acá, así con esos fármacos, y bueno, todos tienen falla cardíaca, que conste, y hay otro que vimos hace poco que tiene alto riesgo cardiovascular y esperamos darle esos beneficios que hemos visto en estos estudios, sobre todo el EMPA-REG. Entonces, gracias. La próxima semana vamos a terminar de diabetes y vamos a hablar sobre esto, específicamente sobre estos nuevos fármacos que ya llevan más de 4 años, pero ahora es el boom en cardiología, que es como tal de los SGLT2. Vamos a hablar de las hipótesis que se habla alrededor de ellos, de por qué causan tanta disminución del riesgo cardiovascular, cuál es la teoría más acertada, si inflamatoria, si por ósmosis como tal, por efecto diurético, cuáles son puntos a favor, en contra, las dosis, los estudios que lo soportan esto, y sobre todo en la actualidad, cuál es la evidencia de ello en lo que corresponde a insuficiencia cardíaca.
Y bueno, si les gustó el programa, pues pónganlo en su muro. Información médica siempre creo que va a ser bien recibida. Ponen preguntas, yo siempre les respondo a todo el mundo, siempre, hoy, mañana, pero les respondo. Hoy no creo, pero mañana sí. Metformina está contaminada. Vamos a buscar eso. No tengo idea de lo que está hablando, pero no sé si, no tengo idea, pero sí puedo decir que, por ejemplo, hace casi un año hubo un problema en Europa con la losartán, y paso voy a hacer el abordaje ahorita. En Europa, en España específicamente, el sistema de salud público y ellos compran materia prima, en el caso para hacer la losartán, para hacerla en su país, en China. Sucede que había una materia prima en China que estaba contaminada de unas moléculas o una sustancia que podía producir cáncer cuando se utiliza en altas dosis. España se dio cuenta de eso, tiró la advertencia mundial, sacó toda la losartán del mercado. Había en América unos cuantos laboratorios que compraban también materia prima en China, también se retiraron. Después salió una publicación de todos aquellos laboratorios que tenían moléculas contaminadas y se retiraron del mercado. Actualmente, pues por el producto de la globalización mundial, del comercio como es, pues las cosas se producen en un país y rebotan en otro. Así que actualmente ya se está claro que no hay moléculas de ARA2 contaminadas, ¿ok? Que conste. Pero no dudo que en el futuro, siempre por este efecto de los negocios como está a nivel mundial del comercio, puede ocurrir con otras moléculas de otros medicamentos que puedan afectar las células personas. Pero bueno, desgraciadamente así es la cosa. Y como decía, vamos a hablar de estos fármacos que son muy valiosos. Pues algo también importante es que le agradezco por la confianza en la página. Ya tenemos casi 7.000 seguidores. 7.000 seguidores sí, pero casi 7.000 likes en la página. Yo espero que tal vez en unos 4 meses, llamamos 10.000, 4 o 5 meses. Y como decía, toda información médica siempre creo que es bien recibida. No hablamos de religión ni política, eso se lo dejamos a los que se ocupen de eso. Nosotros es temas médicos, de educación para usted como paciente, como familiar, médico también para información. Y como decía, pues yo siempre respondiéndole a todas sus preguntas, ya sea por la página, enviando un mensaje, o por acá, pues, cuando termine esta charla. Pues se despide usted, el doctor Hurtado, un gran abrazo, buenas noches, gracias por compartir tan tarde, pero hoy tuvimos problemas que no pudimos hacerlo antes. Y nos vemos pues la próxima semana. Importante, el sábado 14 de diciembre vamos a publicar en vivo, vamos a hacer en Nicaragua, una provincia, lo mejor de lo mejor en cardiología 2019. Pretendemos exponer los mejores estudios más relevantes en diferentes áreas de cardiología: isquémico, arritmia, imagenología, prevención. Ahí me corresponde lo mejor de lo mejor corresponde a insuficiencia cardíaca. Así que eso va a ser desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 10 de la mañana el día sábado. Estén atentos porque va a ser en vivo posiblemente todo el programa. Así que se despide ustedes, pues buenas noches, doctor Hurtado, un gran placer y nos vemos el sábado en vivo con las conferencias. Y después la otra semana hablando de los fármacos SGLT2. Bye. Gracias. Sí, será Matagalpa. Así es. Bye bye. Buenas noches.